Esta es la casa en donde habita el Señor. Dios ha estado preparando la tierra, nos ha estado usando a ti y a mí. Somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos, del mayor de los propósitos, de una comunidad, de una gran familia lista para alabar. Jesús no está muerto, es soberano sobre todas las cosas. Él vive y reina. Y hoy lo exaltamos, lo adoramos y festejamos, porque su presencia está aquí. Dispón tu corazón. Esta celebración comienza en prepárate, levántate, alégrate, dale un fuerte aplauso al que murió y resucitó. Es por Él y para Él. Tú eres mi Dios, te alabaré, te exaltaré. Levantamos juntos nuestra voz para exaltar al Rey que nos salvó. Redimidos somos por su sangre, escogidos somos por su gracia. Todos juntos vamos a llenar la tierra con cantos de libertad, un sonido de poder y fuerza, una voz que sana y levanta. Cantos de esperanza nos das, cantos de victoria nos das. Esta es una revolución que toda la tierra te exalte. Es el canto de libertad, es el grito del pueblo redimido. Es el canto de salvación para exaltar al Rey que nos salvó. Todos juntos vamos a llenar la tierra con cantos de libertad, un sonido de poder y fuerza, una voz que sana y levanta. Cantos de esperanza nos das, cantos de victoria nos das. Esto es una revolución que toda la tierra te exalte. Es el canto de libertad, es el grito del pueblo redimido. Es el canto de salvación para exaltar al Rey que nos salvó. Tú eres nuestro Rey y tu gloria llena este lugar al adorar. Tú eres nuestro Dios, te glorificamos y te damos el honor. Recibe hoy todo 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 el honor. Cantos de esperanza nos das, cantos de victoria nos das. Esto es una revolución que toda la tierra te exalte.
exalte. Es el canto de libertad, es el grito del pueblo redimido. Es el canto de salvación para exaltar al Rey que nos salvó. Es el canto de libertad, es el grito del pueblo redimido. Es el canto de salvación para exaltar al Rey que nos salvó. Es el canto de libertad, es el grito del pueblo redimido. Es el canto de salvación para exaltar al Rey que nos salvó. Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa. Somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Hola familia, buenas tardes. Otra vez aquí juntos, reunidos, gracias a Dios, a través de las redes sociales para poder compartir la palabra de Dios. Permíteme orar antes de compartir. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias por este domingo, Señor, donde tú nos permites recibir tu palabra, recibir tu presencia, bendito Padre. Espíritu Santo, te pedimos que nos guíes, que nos hables, que tú traigas el consejo de tu palabra a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Hoy estamos viendo un tema que le hemos titulado No cierre la puerta. En la escritura, en el libro de Lucas, que es un libro que he estado leyendo estas últimas semanas, encontramos varias cosas muy especiales dentro de este evangelio. Finalmente Lucas es una persona que se dedicó a estudiar y a conocer todo lo que Jesús había hecho. No necesariamente fue alguien que caminó con Jesús, pero sí fue alguien que se acercó a los demás discípulos para poder recabar información, y es muy interesante todo lo que él nos habla acerca de Jesús, acerca de las cosas que están pasando. Y en el libro de Lucas, ahí en el capítulo 11, hay una plática que él está teniendo. Lo invitan a comer en casa de un fariseo, y bueno, obviamente ahí se juntan todos los fariseos, los maestros de la ley, se juntan los escribas, y él está teniendo una plática con ellos, pero pues sí, una plática en donde él está confrontando las acciones y las actitudes de cada uno de ellos. Finalmente a ellos se les había olvidado, dice la palabra, lo más importante de la ley, que es el amor, que es la misericordia y que es la fe. Y en el versículo 52 hay una parte que dice así: ¿qué aflicción les espera a ustedes, expertos en la ley religiosa? Dice, pues le quitan a la gente la llave del conocimiento, ustedes mismos no entran al reino e impiden que otros entren. Es muy interesante lo que Jesús les está diciendo a estas personas, porque por lo que nos damos cuenta, eran personas que tenían el conocimiento para poder entrar al reino, pero sin embargo, a pesar de que lo tenían, no lo aprovechaban. Ellos no entraban al reino, ni tampoco permitían que otras personas pudieran entrar al reino. Ellos tenían el conocimiento y no permitían que otras personas pudieran también tener el conocimiento de la palabra de Dios. Y esto es algo bien importante. ¿Por qué? Porque si algo entendemos del propósito de Dios para nuestra vida, es que Dios nos ha llamado a conocerlo.
y que a través de conocerlo nosotros lo podamos dar a conocer. Ese ha sido el propósito desde siempre de parte de Dios, que tú y yo le podamos conocer. Y estas personas que eran estudiosos de la ley habían sido personas que habían estorbado para que otras personas también pudieran entrar. De hecho, nos vamos a dar cuenta que ellos mismos marginaban a la gente, decidían quién podía o no acercarse a Dios, quién o no podía hacer las cosas. Y la verdad es que por eso el Señor Jesús les habla de esta forma y les confronta y les dice que ellos pudieran haber entrado, pero ni tan siquiera entraban ni dejaban entrar. A cada uno de nosotros Dios nos ha llamado a ser personas que no le cerramos la puerta a nadie. Al contrario, que somos personas que entramos en el conocimiento del Señor, que entramos a su reino, que entramos a su presencia. ¿Para qué? Para ayudar a otros a que también puedan entrar en la presencia de Dios. Jesús nos muestra en su palabra cómo Él vino a hacer esto, cómo Él vino a acercar el reino de los cielos a la gente. Si recuerdas, el Señor Jesús le decía a las personas: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús, a donde quiera que Él iba, acercaba el reino a la gente. Y la verdad es que es muy interesante porque Él acercaba a las personas que menos te pudieras imaginar. De hecho, dice la Biblia que lo juzgaban y lo criticaban duramente. ¿Por qué? Porque le decían que era amigo de ladrones, de borrachos, de prostitutas. Era amigo de personas que para los demás, para la gente que tenía la religión en ese tiempo, eran gente que habían separado, que habían marginado, que habían hecho a un lado. Y justo también en el Evangelio de Lucas nos muestra el propósito de Jesús, y es que Él dice que el Señor lo ha enviado a predicar las buenas noticias, y dice una palabra muy interesante, habla de que Él vino a predicar el Evangelio a los pobres. Y en el original la palabra pobre en esta parte de la Biblia significa aní, que significa pobre, afligido, humilde y necesitado. ¿Y por qué es importante la traducción en esta parte? Porque lo que podemos ver es que Jesús vino a anunciar el Evangelio no necesariamente solo a las personas que no tenían recursos o que tenían escasos recursos, sino también nos está hablando de personas que vivían afligidas, personas que eran humildes, personas que eran necesitadas, personas que en un momento dado los demás no los aceptaban, personas que los demás que a lo mejor habían fracasado en diferentes áreas de su vida. Nos vamos a dar cuenta que en la Biblia, ahí también en el Evangelio de Lucas, hay varias personas que Dios escogió, que Jesús escogió, que te aseguro que ninguno de los fariseos los hubiera escogido, porque para ellos no estaban calificados para el trabajo y para la obra de Dios. Sin embargo, Jesús viene y nos dice que Él vino a predicar el Evangelio justamente a ese tipo de personas, justamente esas personas que los demás los habían hecho a un lado, justamente a esas personas que por su estatus social, por su falta de conocimiento, por sus fracasos, por sus situaciones difíciles, no habían podido tener parte en ese tiempo en el conocimiento de Dios. Qué interesante es todo esto. ¿Por qué? Porque finalmente el Señor Jesús está hablando y confrontando a estas personas y les están diciendo: aunque ustedes tienen el conocimiento, ni tan siquiera han podido ustedes entrar. Y la verdad es que la palabra de Dios no es algo que deba de quedarse solamente en algo que yo sé, en algo que yo escuché, sino es algo que yo tengo que llegar a conocer, es algo que yo tengo que vivir y experimentar. La presencia de Dios, la palabra de Dios, la obra de Dios es algo que tiene que ser real en mi vida, real en mi corazón. Por eso el Señor Jesús nos mostró una vida, un camino para que tú y yo podamos experimentar la vida de Dios. Desgraciadamente estas personas estaban viviendo lejos de Dios a pesar de tener la palabra, a pesar de tener los testimonios, a pesar de tener a Abraham como padre de la fe, a pesar de haber visto tantas cosas. Ellos habían estado separados de Dios y no permitían también que otras personas se acercaran a Él.
Por eso cuando conocen a Jesús, es obvio que empieza a suceder algo muy interesante, y es que empieza a ser una locura para ellos. Quiero leerte lo que dice en la Biblia, en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 1, a partir del versículo 18. Dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Dice: ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Fíjate todo lo que nos muestra esta parte. Dice que Dios vino a enloquecer la sabiduría de este mundo, y podemos ver el ejemplo claro con Jesús. ¿Por qué? Porque Él está en medio de una cena, de una comida con los fariseos, con los estudiosos de la ley. En ese tiempo la gente a la que más respetaban y honraban, porque eran los líderes de Israel. Mas sin embargo ellos están diciendo: Jesús está loco, ¿cómo se le ocurre escoger a personas que en un momento dado nosotros hemos hecho a un lado, porque para nosotros no son dignos? Jesús en una ocasión les dijo: yo he venido a rescatar a los que están enfermos, no a los que están sanos. Y esto es algo bien importante, porque podemos darnos cuenta que Jesús vino a mostrar un evangelio completamente diferente. Versículo 21 dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes, dice, por la locura de la predicación. Imagínate qué tremendo que Jesús toma un momento en donde, para poder traer salvación al mundo, a la tierra, a las personas, a tu vida, a mi familia, a tu familia y a todas las personas, dice, es a través de la locura de la predicación. No es a través de pensar: no, es que esa persona sí se porta bien, no, es que esa persona tiene todo lo que se necesita para poder ser un siervo de Dios. No debemos de juzgar a la gente sin conocerla, porque muchas veces pensamos que alguien que le sirve a Dios tiene que ser perfecto. Pero te voy a decir una cosa: a Él le ha placido salvarnos, dice, por la locura de la predicación. Porque los judíos, dice, piden señales, y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Fíjate lo que dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues miren, hermanos, su vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Qué tremendo. Y a través de la palabra de Dios te puedes encontrar a muchos ejemplos, muchas personas que para los demás no tenían la oportunidad de poder servirle a Dios, de poder ser personas que pudieran salir adelante, de poder ser personas de que pudieran acercarse y conocer a Dios. En especial en el tiempo de Jesús, te puedes encontrar a tanta gente que vivía separada de Dios. Y sabes una cosa: Jesús vino a mostrar el corazón del Padre. Jesús vino a mostrar que su reino no tiene que ver con leyes humanas ni con costumbres humanas. Su reino tiene que ver con amor. Su reino tiene que ver con misericordia, y su reino tiene que ver con fe. La verdad es que cuando leo estas escrituras yo me identifico, porque Dios escogió a lo necio, a lo vil y a lo menospreciado de este mundo, dice, para poder avergonzar a los sabios. ¿Sabes? En Cristo tenemos una nueva oportunidad, en Cristo tenemos una nueva vida, en Cristo tenemos la oportunidad de saber que hemos sido escogidos y que hemos sido llamados de parte de Dios. Que no importa tu pasado,
Tu pasado ya se quedó atrás. Dice la palabra que Cristo pagó un precio de sangre para limpiar mi pasado y para limpiar tu pasado. Así es que algo que es muy bueno es que tú y yo podamos abrazar esto y podamos entender que Dios nos ha dado las llaves del conocimiento para poder entrar a su presencia, para poder conocerlo a Él. Pero sabes una cosa que es bien importante también, que Él lo ha hecho para que nosotros también le enseñemos a otros a poder entrar en el conocimiento de Dios. Dios quiere que seamos tú y yo personas que tenemos el cuidado de abrazar, de enseñar, de guiar a otros a conocer a Dios. Así como Dios se encarga de borrar mi pasado. ¿Sabes una cosa? A veces las personas me preguntan, en especial familiares o amigos de mucho tiempo, oye, ¿te acuerdas de esto que pasó? Y ¿sabes una cosa? Hay muchas cosas en mi pasado que Jesús borró. Muchas cosas que me avergonzaron, que me hicieron fracasar, que me hicieron caer. Muchas cosas de esas, Dios las borró. Dice su palabra que Él me ha perdonado y que Él me ha limpiado con su sangre y que Él ha tomado mis pecados y los ha echado a lo más profundo del mar, y Él se olvidó de eso. Así es que si yo me he olvidado de eso, si tú te has olvidado y entiendes que Dios te perdonó, es el momento que tú y yo podamos abrazar a otras personas, no importando su pasado, no importando los errores que puedan cometer o que hayan cometido, entendiendo que Dios tiene un plan y un propósito para la vida de esas personas. Dios nos ama, Dios ama a las personas, Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Jesús nos escogió por ser alguien que los demás no escogerían. Jesús nos escogió para conocerlo. Y sabes que a través de nuestra vida las demás personas puedan conocer a Dios. En el lugar donde estuvimos estudiando mi esposa y yo, no se me olvida, y es que el propósito, la visión, la misión de esa escuela era conocer a Dios y darlo a conocer. Y desde ahí se ha convertido en una meta en mi vida también, el que yo pueda conocer a Jesús, pero que también pueda darlo a conocer a otras personas. Y si hoy te lo comparto es porque tú también has sido llamado a lo mismo. Hay un momento en donde dice la Biblia que las personas en medio de las dificultades se van a acercar a nosotros. No sé si te ha pasado, pero si no te ha pasado aún, pronto te va a suceder. Hay personas que se van a acercar. Hay personas que te van a preguntar, ¿cómo le haces para poder estar en paz? ¿Cómo le haces para poder tener fe? ¿Cómo le haces para poder vivir tranquilo? Mucha gente te va a preguntar ese tipo de cosas. Te van a preguntar acerca de tus acciones, cómo perdonas, cómo le haces para perdonar, cómo le haces para amar, para pasar por alto los errores de los demás. Eso lo dice la palabra y eso va a suceder y está sucediendo. Mucha gente se nos va a acercar, porque sabes una cosa, la única respuesta a este mundo se llama Jesucristo, y Él por su gracia y misericordia nos ha alcanzado para que nosotros lo podamos compartir. Así es que hoy quiero animarte a que tú puedas estar dispuesto, que tú puedas entregarle tu vida a Dios y le puedas decir: Señor, estoy listo, haz lo que tú quieras hacer en mi vida, quiero servirte. Quiero que cuando se acerquen las personas a mí, pueda darte a conocer. En una ocasión le dijo Jesús a sus discípulos, cuando tengan que hablar, les dice, si los llevan delante de un concilio, delante de un lugar, dice, no se preocupen por lo que han de hablar, porque el Espíritu Santo les dará en ese momento lo que tengan que hablar. Es impresionante, pero cuando alguien se te acerca y tú tienes ese corazón dispuesto a servirle a Dios, de repente te salen palabras, te salen versículos, te salen ideas, te salen todo lo que esa persona necesita. Y es porque Dios quiere que
el que tú le hayas podido conocer se convierta en algo que tú también lo des a conocer. Dios quiere que disfrutemos de conocerlo a Él. ¿Sabes? El enemigo sabe que tú y yo tenemos ese llamado, que tú y yo podemos compartir. El diablo sabe que tú y yo tenemos la palabra de Dios, que tenemos el conocimiento, y por eso es muchas veces Él nos quiere menospreciar, y Él quiere decirte: no es que tú te has portado mal, no es que tú no eres digno, no es que tú no has hecho bien las cosas, no es que, imagínate con el pasado que tiene, ¿cómo vas a enseñarle a alguien más? No, si te acercas a alguien y le dices, van a decir que estás loco. Y sabes, de Jesús mucha gente dijo que estuvo loco, pero sabes una cosa, pero mucha gente recibió el evangelio a través de Él. Y de una vez te profetizo y te digo que mucha gente a través de tu vida va a recibir el evangelio de Cristo. Así es que cuando te vienen esos pensamientos de que no eres digno, de que no estás listo, de que no tienes lo que se necesita, de menosprecio, de que has fracasado, de que no sirves, de que tienes problemas, cuando te vengan esos pensamientos, lo que tienes que hacer es identificarlos, darte cuenta que el que los está trayendo es el diablo, y poderle decir: diablo mentiroso, justamente ni estoy listo, ni es por mí, ni es por mis capacidades, es por la gracia de Dios que yo puedo compartir su evangelio. Y entre más comparto la verdad, entonces mi vida es más bendecida y es más transformada. Jesús dijo: en ustedes yo me santifico. Entre más predico el evangelio, más yo me santifico. Entre yo más le comparto a la gente, más mi vida es cambiada. Entre más oro por alguien que tiene necesidad, mis necesidades son tocadas. Entre más tengo cuidado de alguien más, Dios tiene cuidado de mí, de mi familia. Así es de que no te canses de servir ni de compartir, porque la bendición está en dar, y entre tú más des y bendigas, más bendecido eres. Por eso Jesús dijo que más bienaventurado, más bendecido, más rico es el que da que el que recibe. Así es que en este tiempo tú y yo estamos aquí como los que damos, como los que servimos, como los que bendecimos, en el nombre de Jesús. Padre, te doy muchas gracias por este tiempo. Gracias por esta palabra, gracias por este consejo. Dios, tú nos escogiste, dice tu palabra, de lo vil, de lo menospreciado, de lo necio de este mundo, Señor. Tú nos escogiste, Señor, de lo enfermo, Señor, para podernos sanar, para podernos restaurar, y para poder mostrar al mundo, Señor, tu poder y tu gloria, Señor. Gracias, Padre precioso. Hoy te alabamos, hoy te bendecimos, Señor Jesús. Hoy te entregamos a ti todo el honor y toda la gloria por lo que tú haces en nuestra vida, Señor. Gracias, amado Dios, por ese llamado que tú nos has hecho, Señor. Si tú estás listo para tomar ese llamado, dile conmigo: Señor Jesús, hoy acepto y tomo este llamado. Hoy, Señor, dispongo mi vida, mi corazón y mi boca para que tú me uses, Dios, y más personas reciban tu evangelio. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Pues familia, amigos, qué gusto poder estar una vez más juntos. Dios te bendice, que tengas muy bendecida semana, y seguimos en contacto. Hasta la próxima.